Bueno, buenas tardes, a todos muy buenas tardes a quienes nos acompañan en esta actividad realizada, que para mí es mi nombre es Cristian Scoponi, y es una doble satisfacción porque es una actividad conjunta organizada por ITEPSUR, que es el Instituto Transdisciplinario de Estudios Penales de América del Sur, y también por el Centro de Estudios de Derecho Penal Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, de la cual tengo el honor de ser director, así que la verdad que es una doble satisfacción. Agradezco a ambas, si bien pertenezco, pero agradezco a ambas instituciones. El día de hoy, como bien dije, vamos a abordar este fallo paradigmático, sin duda, si no uno de los más importantes fallos dictados, sin dudas, en materia penal tributaria, y que trae también, como recién charlábamos en los comentarios previos, muchísimas definiciones en materia, no específicamente en materia penal tributaria, sino también en cuestiones vinculadas particularmente a diversas cuestiones procesales. Este fallo Vidal del 28 de octubre, un fallo de 70 páginas con 22 considerandos, que la Corte falla aquí esta cuestión que viene ya desde larga data en materia penal tributaria, de si aplica la ley penal más benigna cuando se modifican los umbrales cuantitativos. Vamos a usar las palabras que usa la Corte para no entrar allí en definiciones de naturaleza, pero lo hace claro, lo hace en un fallo que vota la Corte, como dije, 22 considerandos, 70 páginas, distinto a lo que había hecho oportunamente en el fallo Palero de 2067, del año 2007, donde remite el dictamen del procurador, o lo que hizo en el año 2014 con el fallo Soler, que ahora Francisco nos va a poner en tema, donde directamente no lo trata por un rechazo del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Así que bueno, sin más, por supuesto, agradecer a los expositores, a Francisco Dálvor y a Jorge Haddad, que nos acompañan aquí esta tarde, agradecerles a ustedes, a todos los que están presentes en el auditorio, y sin más, ya vamos a dar comienzo. Lo presento muy sintéticamente, creo que Jorge y Francisco no necesitan ser presentados, son, además de ser amigos, ya doctrinarios de larga data en la materia, por todos conocidos, pero Francisco es profesor de Derecho Procesal Penal regular de la UBA y profesor de posgrado en la Universidad Católica y en la Austral, y Jorge es abogado consultor en Derecho Tributario y tenemos el honor de tenerlo como miembro de ITEPSUR. Así que bueno, Francisco, te dejo en uso de la palabra. Muchas gracias, Cristian. Coincido plenamente con lo que decías al principio. Es una de las sentencias más importantes dictadas por la Corte en los últimos años, tratando temas de derecho penal y de derecho procesal penal. La doctrina, vos la has sintetizado muy bien, está en juego lo que tiene que ver con la excepción al principio constitucional de aplicación de la ley hacia el futuro. En materia penal, como todos sabemos, el artículo 2 del Código permite la aplicación retroactiva. Pero la doctrina exorbita largamente este tema central porque se refieren y se precisan criterios sobre la obligación constitucional de respetar y acatar la doctrina, sobre todo sobre temas constitucionales en lo específico, plasmada en las decisiones de la Corte Suprema. La importancia trascendente de la casación como Tribunal Superior en materia penal, con una especial resignificación de las pautas fijadas en Casal, en el fallo Casal de la Corte, de las que recién comentábamos. También se precisa el concepto de sentencia definitiva emanada del Superior Tribunal de la Causa, en el sentido que la propia Corte en su momento lo estableció en dinuncio. La indispensable función casatoria respecto de la jurisprudencia contradictoria en tribunales colegiados, integrados en diferentes salas, con especial referencia a la ley federal, sin inmiscuirse en criterios locales con relación a la ley común. También se abordan los límites a la interpretación de la ley y de la voluntad del legislador, nada menos, la importancia de los criterios fijados en los precedentes dictados por la Corte y sobre todo los requisitos para apartarse de ellos. Y como bien señalabas vos, yo no me acuerdo si en la charla anterior o lo dijiste recién en la presentación, la interpretación que debe asignarse a los rechazos fundados de las quejas
en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, entre muchísimos otros casos. Pues bien, el caso refiere a una sentencia de la Sala Tercera de la Casación Federal que circunstancialmente y de manera temporaria resultó integrada con los únicos dos jueces que sostenían un criterio particular que implicó que por mayoría, con un voto en disidencia, se resolviera que la ley 27430 no era aplicable retroactivamente como ley penal más benigna. La Corte dice que el único argumento que se infiere de esa sentencia para obviar la aplicación de su doctrina sobre el principio de irretroactividad de la ley penal y retroactividad de la ley penal más benigna, sentada en el precedente panero que vos mencionabas, sobre la actualización monetaria, etcétera, etcétera, remite al criterio de la Procuración General a dictaminar una causa, Ferrero, de acuerdo con una resolución de la Procuración General al número 18 del 2018. Ya en Palero, la Corte, en el año 2007, había resuelto que el aumento de los montos punibles para la aplicación de la 24769 conllevaba la aplicación en forma retroactiva de la nueva ley, porque resultaba más benigna para el recurrente de acuerdo a este principio sentado por el artículo 2. Y dice una cosa muy importante, pero la Corte dice, en tanto que la modificación introducida importó la desincriminación de aquellas retenciones mensuales menores a la cifra que estaba en juego. De manera que, además, hace una referencia importantísima porque dice, importaría vulnerar aquí el principio receptado en los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Bueno, con sustento en ese dictamen de la Procuración General que invoca la resolución 18 del 2018, fueron mantenidos cientos de recursos de hecho presentados por los fiscales intervinientes en la instancia de grado de las distintas jurisdicciones federales de todo el país, en una posición a la que adscribió la AFIP en todas las quejas que interpuso con el mismo objetivo. En definitiva, los otros 11 jueces de la Cámara, con la integración regular de las cuatro salas, dejaban en minoría en sus respectivas vocalías a los dos jueces que compusieron esta mayoría circunstancial. En Vidal, la defensa solicitó el dictado de una sentencia plenaria por parte de la Cámara Federal de Casación en los términos del artículo 11 de la 24.050, con un desarrollo exhaustivo a nuestra forma de ver sobre la jurisprudencia contradictoria existente por esto que acabamos de comentar. La Corte advirtió que frente a la situación de inusitadas características a las que ha dado lugar la controversia bajo examen, cada una de las salas de la Cámara Federal de Casación Penal se limitó a reiterar sistemáticamente su propia solución en sucesivos casos. Este recurso de inaplicabilidad fue rechazado porque la Sala Tercera consideró que su sentencia no era una sentencia definitiva. Se interpuso recurso extraordinario federal por violación del principio de aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, y lo curioso, extremadamente curioso, es que la Sala lo concedió con sustento en que se había planteado una cuestión federal relacionada con la inteligencia y aplicación de normas de derecho federal, como es el artículo 18 de la Constitución Nacional, las leyes 24.769, 26.735 y 27.430, y el artículo 2 del Código Penal en su incidencia con las normas penales tributarias, y que la inteligencia de esta cuestión estaba relacionada con la doctrina emanada del caso Palero. A ello se agregó además el carácter de equiparable a sentencia definitiva de aquellos pronunciamientos anteriores y que por su índole y consecuencias llegan a frustrar el derecho federal invocado, acarreando prejuicios de imposible o tardía reparación ulterior. Esto que dice la Sala Tercera para conceder extraordinario significa lisa y llanamente que no consideró su sentencia como definitiva a los fines de la inaplicabilidad de la ley, pero sí para conceder el recurso extraordinario federal. Bueno, hecha esta sucinta presentación, la sanción de la 27430, como todos sabemos, en diciembre del 2017, introdujo reformas significativas en el régimen impositivo en general de la República Argentina, entre las cuales el artículo 279 consagró un nuevo régimen penal tributario que derogó al anterior. Esto es crucial para entender lo que voy a hacer dentro de un ratito. El artículo 280 deroga el régimen anterior que estaba vigente según la 24769 del año 97, como dijimos,
con las reformas que le habían introducido a ese régimen de la 24.769 las leyes 26.063 en el 2005 y 26.735 en el 2011. En lo que aquí concierne, dice la Corte, la reforma de la 27.430 mantuvo el sistema de cuantías mínimas para regular algunos de los delitos tributarios, pero dice, al igual que la originaria 23.771 en el año 90, que con las modificaciones que le introdujo en el 95, la 24.587, que sí catalogaba esos límites cuantitativos como condiciones objetivas de punibilidad, remarcaba la Corte que esa denominación de condiciones objetivas de punibilidad, sustanciales absolutamente para la dogmática penal, había sido abandonada por la 24.769. Y ahora, para complicar más el panorama, la 27.430 la retoma en el último párrafo del artículo primero, con lo cual tenemos una situación complicada. Graves consecuencias legislativas, esta retahíla de reformas legislativas tiene graves consecuencias prácticas y sobre todo porque se utiliza con demasiada frecuencia la derogación de tipos penales con la idea de mantener incriminaciones penales sobre la misma materia en lugar de disponer su modificación. En un caso conocido por todos los que hacen derecho penal tributario, el caso frigorífico Guerra, llegó a plantearse que entre la derogación, que operaba en forma inmediata, y la entrada en vigencia del nuevo delito, había al menos un instante en el que la conducta no resultaba punible y por lo tanto resultaba ley penal preventiva. Por otra parte, y acá quiero detenerme un segundo, corresponde señalar que desde la perspectiva dogmática existen profundas diferencias relacionadas con la acreditación del dolo si los montos involucrados se consideran condiciones objetivas de punibilidad o elementos del tipo objetivo. En general, la dogmática considera que cuando los límites cuantitativos existen desde la sanción originaria de la ley que tipifica el delito, son un elemento del tipo objetivo. De manera que la acreditación del dolo incluye el conocimiento y la voluntad de realización de ese elemento de la conducta, al igual que del resto de todos los demás elementos típicos. En cambio, si son consecuencia de una modificación ulterior al tipo originariamente creado sin límite cuantitativo, son condiciones objetivas de punibilidad, aspecto irrelevante a los fines de acreditar el dolo. No creemos que los montos incorporados a la 23.771 por la reforma, la 23.771, como todos sabemos, no tenía límite cuantitativo para la figura básica, además estaba expresada en australes, de manera que la 24.587 debió establecer un umbral para no abarrotar los tribunales de causas insignificantes en términos económicos. En ese caso, eran condiciones objetivas de punibilidad, en tanto que en la reforma de la 24.769 se reestructuraron los tipos y se derogaron los tipos anteriores, reformulando inclusive la forma en que estaban distinguidas lo que quedó siendo una infracción administrativa, la evasión simple, la evasión agravada, pasaron a ser elementos típicos. Y las reformas, esto es elementos del tipo objetivo con la consecuencia que dije respecto de su conocimiento para la acreditación del dolo. Y las reformas operadas por la 26.063 y la 26.735 solo modificaron los montos que ya existían en la 24.769, manteniendo el resto del precepto de la norma de igual manera. De manera que a partir de acá se generan todos los inconvenientes interpretativos que la Corte recién aclara en vida. Y más aún, para complicar más el panorama, como dijimos al principio, la 27.430, que como vimos deroga el anterior y aprueba un nuevo régimen, siguen siendo elementos del tipo objetivo, aunque la ley diga lo contrario. Y la verdad que en temas específicos y sumamente técnicos, no es infrecuente, pongo como ejemplo la ley 25.246 de lavado de dinero, el legislador cometa no solamente deslices, sino errores técnicos pero muy comentados por todos los que nos dedicamos a ese tema en puntual. Bueno, con la entrada en vigencia de la 27.430, la Procuración General dictó una instrucción, la que mencionábamos, el 21 de febrero de ese año, e impartió la directiva a todos los fiscales con competencia en materia penal para que se opusieran a su aplicación retroactiva.
En lo que aquí interesa, mantuvo los lineamientos trazados en una resolución anterior, la 5 del 2012, a propósito de la reforma que la 26735 había introducido en las cuantías mínimas de los distintos delitos del anterior régimen penal tributario. Así, sostuvo el procurador Righi que las modificaciones no implicaban un cambio en la reprobación social del hecho, sino una adecuación de los importes mínimos merced a su actualización, corrigiendo los efectos de la depreciación monetaria. Los abogados, sobre todo los penalistas, cuidamos muchas veces la terminología con precisión quirúrgica y utilizamos eufemismos para darle una forma literaria que a veces no dice todo lo que parecía. Cabe aclarar que todos los recursos apoyados en los argumentos de la resolución 5 del 2012 fueron desestimados por la Corte mediante la invocación del 280 que mencionaba. La primera sentencia dictada en este sentido fue Soler, que mencionaba el doctor Scoponi, en febrero del 2014. En Soler se cuestionaba que el criterio de Palero pudiera ser aplicado a la reforma de la 26735 con base en que la finalidad de esta última habría sido una actualización monetaria, etcétera, etcétera. De cualquier manera, ya hemos dicho que la utilización del 280 permitió que la Corte no desarrollara los motivos, pero ahora en Vidal explica a la Corte cuál es el sentido que debe darse a la utilización del 280 como recurso práctico para descomprimir el caudal extraordinario de trabajo que tiene la Corte Suprema. Dice en Vidal, no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida, y solamente significa que el caso en cuestión no ha superado el examen del tribunal encaminado a seleccionar los casos en los que entenderá. De manera que es importantísimo este aspecto, seguramente después el doctor Haddad va a profundizar un poquito más en esto. Siguiendo la evolución cronológica del tema, una vez consolidada la posición de la Corte en el sentido de desestimar de este modo todos los recursos que el Ministerio Público llevaba a su consideración, decidió revocar la instrucción 5 del 2012, lo que hizo a través de una resolución de julio del 2014, la 1467/14, aclarando que mantenía la interpretación, pero que por una cuestión de practicidad suprimía la directiva y dejaba el asunto librado al saber y entender de cada uno de los fiscales para que, según las circunstancias particulares de cada caso, decidiera si correspondía o no mantener la vía recursiva. Esto es importante porque lo mismo pasó ahora con las resoluciones dictadas por la Procuración General y por la FIP el 2 de noviembre, la semana pasada. Bueno, la sanción de la 27430 reeditó la cuestión y originó el dictado de la mencionada resolución 18 del 2018, de manera que la FIP, por su parte, también instruyó a todas las áreas del organismo a que acompañaran al Ministerio Público en la articulación de las vías recursivas que correspondieran. Esto dio lugar a la promoción de una considerable, dice la Corte, utiliza un lenguaje muy correcto, considerable cantidad de planteos por parte de quienes se sintieron alcanzados por lo que entendieron la mayor benignidad de la 27430, con la consecuente habilitación de las vías recursivas correspondientes imputadas por las distintas partes, independientemente de que fuera o no acogido el planteo de la ley más venida, de una sala o de otra, generando una situación, dice la Corte, sin precedentes en los tribunales federales de todo el país. De manera que la Corte, como cabeza del Poder Judicial de la Nación, y habida cuenta del clarísimo carácter federal, aunque no exclusivamente federal, pero de las cuestiones en juego que mencionamos y la interposición del recurso que fue concedido, consideró que correspondía decidir de modo definitivo la cuestión. Una serie de consideraciones interesantísimas, la Corte diciendo, más allá de la posición personal de cada uno, no podemos permitir que esta circunstancia gravísima para el justiciable continúe en el tiempo. De manera que considera que debió ejercer la más alta función institucional que le asigna la Corte al Superior Tribunal en lo referido exclusivamente a la naturaleza federal de la materia debatida, para superar la situación de colapso. Y hace una serie de reflexiones sobre que la seguridad jurídica que deben, afianzada de manera eficaz y eficiente, es la más alta función que le cabe a la Corte Suprema,
siguiendo los lineamientos fijados en el preámbulo de la Constitución Nacional. De manera que la Corte considera que esto comprende no solamente una valoración sobre el contenido de lo que específicamente resolvió la Sala Tercera como tribunal apelado, y que replicó en un montón de casos, como dijimos, sino también consideraciones sobre el proceder del cuerpo colegiado, la Cámara Federal de Casación Penal, como tribunal superior de la causa frente a la situación que utiliza nuevamente el calificativo de inusitadas características. En el considerando quinto, la Corte señala que la decisión de la Sala Tercera aparece comprometida en un doble aspecto. Por una parte, en la medida en que no consideró alcanzado el supuesto con el precedente Palero, como comentamos, yendo por esa vía el alcance del principio constitucional de aplicación retroactiva de la ley penal más benigna. Pero por la otra, en tanto se adoptó una decisión restrictiva frente a la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre el punto en el ámbito de un tribunal colegiado. Y pese a esa circunstancia, se optó por habilitar la vía extraordinaria federal con la consecuente intervención de la Corte cuando aquella debió ser resuelta con carácter previo a la enervación de la jurisdicción de la Corte Suprema. Ya la Corte en Casal había establecido una serie de pautas sobre la relación de la Cámara Federal de Casación como instancia superior en materia penal y la Corte Suprema. Puntualmente, en Casal, la Corte le dice a la Casación: ustedes son un tribunal intermedio, no son la Corte somos nosotros, hay que distinguir en qué temas se mete cada uno de los dos tribunales. Y por ese motivo, en el considerando 11 de Vidal, la Corte dice que todo lo que viene diciendo los considerandos anteriores obligaría a declarar la nulidad del auto de concesión, no solo por falta de fundamentación, sino por falta de agotamiento de la competencia propia de un tribunal intermedio. Y ahí reafirma la doctrina de denuncio y un montón de aspectos enormemente importantes en los que no entro porque nos ha dado muy poco tiempo el doctor Scoponi. Habla de la incertidumbre, de todas las cuestiones que se fueron suscitando y termina confirmando que el principio de retroactividad de la ley penal y la retroactividad de la ley penal más benigna contenida en el artículo 2 del Código Penal adquirió jerarquía constitucional en los artículos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, convenciones internacionales que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad porque así lo dispuso en la reforma del año 94 y los incorporó al artículo 75, inciso 22. De manera que hay una serie de referencias muy interesantes, pero estoy agotando el tiempo, sobre Palero y sobre Cristaluz. Seguramente el doctor Haddad va a hacer alguna referencia puntual, pero en lo que aquí interesa, a ver, para no ocuparnos más el tiempo, nosotros creemos que confluyen en el caso dos aspectos que se complementan en su proyección negativa. Por supuesto, el proceso inflacionario descomunal que agobia a la República Argentina y la opinable técnica legislativa utilizada en las diferentes leyes penal tributarias desde el primer intento del año 90, esto es hace ya 31 años. Y en materia de leyes penales tributarias, y con esto concluyo, Cristian, y quedo a disposición de todos, cualquier modificación legal de alguno de los elementos del tipo objetivo, como por caso el incremento de los montos, dará lugar a la excepción prevista por el artículo 2 del Código Penal por aplicación del principio de irretroactividad de la ley penal y retroactividad de la ley penal más benigna que comentamos. Y llego y quedo a disposición de cualquier pregunta y lo escuchamos con mucha atención al doctorado. Bueno, Francisco, te agradezco muchísimo, la verdad que ha sido una excelente exposición, has expuesto el devenir de la problemática con unas conclusiones que seguramente después lo que tengan preguntas, si quieren ir poniéndolas en el chat o me las van pasando, al final haremos una ronda de preguntas, todos los interrogantes los dejamos para el último, así bueno, abrimos el debate general sobre las dos exposiciones. Jorge, adelante, quedás en uso de la palabra. Estás muteado, Jorge. Ahí está. Bueno, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Trataré de ser lo más concreto posible. Este es un fallo que no lo he visto
en la Corte y en la redacción de la Corte en todo el tiempo del ejercicio profesional mía, con tanta diplomacia, castigar a un tribunal. Llamémosle entre nosotros un tirón de oreja, pero terrible, terrible. Pero empecemos por el principio. Esto es un ajuste, consecuencia de un ajuste realizado por impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado por el ejercicio 2011. Por eso, RB Industrial S.A., que está citada en el primer considerando, no está incluida, el sujeto o la persona jurídica no está incluida. ¿Por qué? Porque la reforma de la ley 26735 es de diciembre de ese año para adelante. Por consiguiente, para ese ejercicio no estaba incluida la punición a la persona jurídica, llamémosle así. Un detalle que no está de más aclararlo. En segundo orden, lo que hace la Sala Tercera es no aplicar un precedente, palero, porque considera que, como dijo recién Dálvora, considera que no modifica el tipo penal, la 27430, que es del año 17, el nuevo régimen penal tributario creado por esta ley. Por consiguiente, dicta la Procuración, la resolución, la instrucción 18, y la bajada de línea, llamémosle así, la orden para todos los fiscales en todo el país es apelar la resolución. La Sala 3 recepta ese criterio, esa consideración, diciendo que sí, es exclusivamente una actualización de montos. Y en la sentencia, tanto la Corte como la Sala hacen referencia al informe del miembro opinante del diputado, Abreu, que es el que informa sobre las consideraciones por qué se hace la reforma del año 2011, 26735. Lo que omiten decir es que el doctor, que es colega, fue juez federal, inicia diciendo le estamos dando a las provincias una herramienta para recaudar más. Si le estamos dando a las provincias una herramienta para recaudar más, no es igual al régimen anterior, que no lo tenía. Entonces no podemos entrar, con eso para mí ya hubiera el resultado suficiente, pero la Corte empieza a analizar la conducta y la forma como trató el expediente la Sala Tercera. Como dijo el doctor Dálvora, fue accidental la conformación de los miembros de la Sala Tercera en ese momento. Quedaron 2-1 cuando normalmente estaban en inferioridad esos dos en su propia sala. Eso, la Corte señala puntualmente que lo que debería haber hecho es, de acuerdo a la 24050, convocar un plenario, porque había sentencias contradictorias. Y se explaya sobre las consideraciones de la Corte, que son importantes tenerlas en cuenta sobre la creación de la Cámara de Casación. ¿Qué es la casación? ¿De dónde viene? Más o menos dice en palabras de la Corte, no en palabras mías, que esto es un injerto del sistema europeo, que es ajeno totalmente a nuestro sistema, y que la Corte de Casación lo que tiene que hacer es casar en temas penales y unificar criterios, por un lado. Y por otro lado, que la división en salas es a los efectos de una tarea más ágil y eficiente, distribuir la labor, pero que es un solo órgano, que en consecuencia no puede existir sine die sentencias contradictorias, porque estaba esta sentencia en Vidal en la sala 3, pero la 1, 2 y 4 siguieron manteniendo su posición
ajustándose al caso Palero. Y ninguna de las tres llamó a plenario cuando había sentencias contradictorias. Esto es lo que yo digo el tirón de orejas, que realmente lleva varios considerandos de la Corte, que los analiza, los desmenuza y realmente le ubica a la sala como órgano en lo que debe hacer, y no es función de la Corte definir cuál es el problema que tienen en sentencias contradictorias las diversas salas de la casación. Eso lo tienen que solucionar ustedes, no lo tienen que enviar a la Corte para que la Corte resuelva, creando un caos, virtualmente lo dice así, un caos por todas las apelaciones que hay en todo el país, tanto de las fiscales como de la FIP, los dos. Y les llama la atención y les pide que tome nota de esta sentencia al final a ambos organismos. Esto podemos decir que genera primero una clara situación procesal, por un lado, donde, como dijo recién el doctor Dálvora, la Corte dice que lo expuesto en los considerandos 6 a 10 obligaría a declarar la nulidad del auto de concesión del recurso extraordinario, porque está mal concedido el recurso. Un problema procesal grave que se lo está diciendo a la propia sala. Usted concedió el recurso mal. Y la incompatibilidad que hay entre, o incongruencia, llamémosle, entre considerar para elevarlo a la Corte que hay una sentencia definitiva, pero no considerar que hay una sentencia definitiva para solicitar un plenario. Eso es la misma sala, en la misma causa, y la Corte lo señala y lo pone el dedo en la llaga, como quien dice, lo puntualiza exactamente. El reto es general, es a todas las 4 salas, a las 4 salas. Hace rato que tendrían que haber hecho y solucionado ese tema, porque para eso está la casación. No estamos nosotros para solucionar la Corte, para solucionar problemas de casación. Independientemente que en uno de los primeros considerandos, la Corte hace referencia a que se reúnen los miembros de la Corte para hacer una evaluación en conjunto, independientemente de sus opiniones particulares que puedan llegar a tener, para resolver este tema porque lo consideran grave, dado la cantidad de expedientes que han sido generados y elevados a la Corte por un problema de resolución o de no resolución de la propia Cámara de Casación Penal. Tendría que haber estado resuelto ahí y no elevarlo a la Corte. El caso Palero es un caso especial. Recuerdo, 26063 es la ley que virtualmente asimila lo que es seguridad social con los principios tributarios. La 11C83 y una serie de elementos más, entre los cuales modifica el artículo 9 de la ley penal tributaria. Y no solo aumenta el monto de 5 a 20.000 pesos, porque eso es lo que primero se ve, sino que incorpora a los agentes de retención que antes no existían y cambia el texto del primer párrafo también, de una manera que no es tan precisa como era antes, que es el empleador, el agente de retención del empleado, el empleador, y incorpora como segundo párrafo a los agentes de retención que al dictado de la ley 24769 en el 97 no existían. No había creado en la DGI o la FIP en ese momento el agente de retención del sistema de seguridad social. Lo crea después, con posterioridad, y lo incorpora a la ley 26063. Con lo cual, esta es una modificación clara, no solo por el monto, sino que altera el tipo penal.
incorporando algo más. La 26735 también altera los tipos penales, toda vez que hace extensiva la tutela a los impuestos provinciales. Nada más y nada menos que eso. Por eso, como dijo, como leyó el doctor Dálvora, la Corte en un párrafo dice, esta es una cuestión federal, si bien no exclusiva. ¿Por qué? Porque también atañe a las provincias, a la tutela de los impuestos provinciales, pero se refiere en este caso exclusivamente al tema de la cuestión federal. Y es importante el tema de la cuestión federal. Tengamos en cuenta, dentro de este marco, que estaba el plenario, procesalmente como posibilidad de solucionar el tema, inaplicabilidad de ley que fue rechazado, el concepto de sentencia final, llamémosle así, que es utilizado por la sala para rechazar el plenario, pero es aceptado para elevar la causa a la Corte, para el recurso extraordinario. Lo cual lo señala específicamente la Corte como una incongruencia de la sala, y eso no se corresponde hacer. Y por último, hace referencia a el concepto del 280. ¿Por qué hace referencia al concepto del 280? Porque si leemos la instrucción 18 del 18, en su texto, menciona que la Corte hasta ahora había rechazado más de 500 causas por el artículo 280. La propia instrucción que ahora les indica a los fiscales apelen. Consideren que no es aplicable la ley penal más benigna. Y el 280, dice la Corte, no es un simple rechazo. No es porque, en otras palabras, no es porque falta un renglón o el tipo de letra no es 12, sino es 14. No es por eso, es por lo que considera la Corte que tiene o no tiene fundamentos, importancia y trascendencia como para que el tema sea tratado por la Corte. Claramente, cuando están estableciendo el 280 no es un problema formal, es un problema de elección de la Corte de qué va a tratar y qué no va a tratar. Así que ténganlo presente para más adelante, para que no vuelva a ocurrir casos como estos. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces uno, en especial organismos del Estado, casos jubilaciones, algo de impuestos, en jubilaciones e interpretaciones sobre ajustes o lo que sea, siguen apelando y apelan, y muchos son rechazados por 280, pero no importa, siguen con la apelación. Quizás sea un tema deliberado de alargar el proceso, pero yo considero que esta referencia que hace la Corte al 280 es de trascendencia de este caso y aplicable en general a cualquier otro impuesto igual. Respecto del fondo del tema, queda poco por agregar de lo que dijo ya el doctor Dálvora. Los fundamentos, si uno empieza a leer, la Corte se toma el trabajo de analizar cada uno de los fundamentos que dan la sentencia de la Sala 3 para desvirtuarlo. El análisis que hace de la elevación de los considerandos de la sentencia de la Sala 3 es muy clarito como para puntualmente cada uno de los fundamentos es refutado por la propia Corte. Con lo cual llega a la conclusión que la ley penal tributaria, en este caso la 27430, es un nuevo régimen, no es una simple actualización de montos, es una modificación, y lo que hace es
despenalizar las situaciones anteriores, porque eso es el nudo del problema. Si lo anterior, que estaba entre 400, arriba de 400.000 pesos y menos de 1,5 millones, queda penalizado, queda incluido dentro de la ley penal tributaria o no. Y la Corte llega claramente a la conclusión que está incluido. Las condiciones objetivas de punibilidad, como son llamadas también, por la propia ley 27.430, en el párrafo segundo del artículo primero, solucionó el tema ahí, resolvió sobre el tema, porque dijo estas son condiciones objetivas de punibilidad, referidas a las provincias, pero referidas al tipo penal del artículo 1 y extensivo para el resto de los artículos. La reacción que hubo fue inmediatamente tanto la Procuración como la AFIP desistieron. Pero quiero señalar dos cosas y termino. La primera de ellas es que la Corte en uno de los considerandos habla claramente del flagelo que es la evasión y que hay que tenerlo en cuenta, especialmente los jueces, acelerando los trámites para que esto no ocurra y no se desnaturalice, por un lado. Y por otro lado, lo que hace la Corte en esta sentencia es definir, para mí en una forma suficientemente clara, que esto es aplicable no al caso dado, sino a todos los otros casos. Específicamente la Corte dice, nuestras sentencias son para el caso dado, pero esto es doctrina, esto es cerrar un tema y que sea aplicable para todos los otros casos que están dando vueltas, llamémosle así, que están produciendo el caos, cosa que tampoco es común que la Corte haga precisamente y especialmente extensivo la doctrina que emana de una sentencia para todas, cuando normalmente decimos y hemos aprendido que la sentencia de la Corte es para el caso dado si bien hace doctrina. Acá específicamente dice es para todo el resto de los casos. Y considero que la actitud y la consecuencia que tuvo es no aplicable a lo que pueda ocurrir en derecho cambiario o en derecho aduanero. Porque acá tuvieron referencia específicamente a una sentencia de penal tributario, no de problemas aduaneros ni de problemas cambiarios. No es penal económico esto, es penal tributario específico, porque está haciendo referencia exclusivamente a la serie de leyes que les mencionó antes el doctor Dálvora. Creo que esto es importante, puede basarse en doctrina alguien que tenga un tema parecido en derecho aduanero, porque la 27.430 también modifica código aduanero, y siempre hay temas de derecho cambiario que son virtualmente leyes penales en blanco en la gran mayoría de los casos, pero entiendo, esta es mi opinión, que la Corte lo ciñe a este tema específico, para terminar de dilucidar y decir hasta acá se llegó, de acá en adelante no hay más discusión sobre el tema. Las modificaciones que vengan, y van a venir seguro, más adelante son relacionadas con derecho penal tributario. Por eso también hace referencia a la unidad de valor tributario. Y señala que la 27.430, cuando habla de la ley penal tributaria, hace referencia a que se ajustará al momento de la comisión del delito, y no como en el resto de los casos, que es anualmente, para los tributos. En cambio, cuando hace referencia la unidad de valor tributario a delitos penales, hace referencia a la actualización hasta el día en que se produce la comisión del delito, que hace una diferencia importante.
Hasta acá llego, creo que estoy dentro del tiempo, o me excedí algo, disculpen. No, Estamos a perfecto. disposición de preguntas. Perfecto, Jorge, 10 puntos, te agradezco mucho tu clarísima exposición. Hay algunas preguntas por allí, pero antes de ir a las preguntas, quisiera, bueno, vinculado al tema que traes allí al final, ¿no? Que creo que es el debate que se viene, que tiene que ver con las unidades de valor tributario, porque evidentemente acá, en lo que han sido las distintas leyes que generaron Palero, Soler, incluso el mismo Vidal, la modificación se produce dentro o en la propia ley penal, El problema o la cuestión que viene, que va a quedar allí para un segundo momento de análisis post-Vidal, va a ser la cuestión de si el día de mañana se incluye, tal como está previsto en la 27430, la unidad de valor tributario en la ley penal como umbral cuantitativo del tipo, o como tenía el proyecto de 2006, creo, del Código Penal, que estaba en 140 salarios mínimos vitales y móviles, si en ese sentido, la ley penal en blanco, en sentido estricto, es decir, la remisión a esa norma, cuando aquella norma modifica, tiene que operar o no la ley penal más venida, que en este sentido lo entiendo más parecido o más analogable a lo que ha pasado en el ámbito penal cambiario. Pero a renglón de eso tengo aquí entre los presentes un gran amigo que es Carlos Huefe, que ha escrito un libro editado por allá por el año 2010 sobre el garantismo y derecho penal tributario en Venezuela. Carlos es investigador, es de Venezuela, actualmente investigador del IBDF con sede en Ámsterdam, ahora creo que está en Portugal en este momento, y me gustaría, Carlos, si sos tan amable, creo que va a venir bien, porque Venezuela tenía en su momento un tipo penal que de la defraudación tributaria a partir de determinadas cantidades de módulos tributarios, 2000, si no recuerdo mal en aquella época, 2012, cuando he tenido oportunidad de visitarte. Así que bajo la tiranía del tiempo, si en 5 o 7 minutos nos podés, sé que es complejo, pero primero agradecerte que estés ahí y si nos podés introducir algún tipo de comentario sobre ese punto antes de ir a las preguntas, sería muy valioso. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti y a los profesores de Álvaro de Jabad por su extraordinaria exposición que nos ilustra no solo en el ámbito doméstico, sino en el ámbito comparado internacional, la importancia del balance y del equilibrio de poderes y del interesante uso que hace la Suprema Corte de la herramienta heredada o aprendida, digamos así, del derecho angloamericano, que es el cerciorario, la posibilidad del control del precedente como medio de identificación y de integración del derecho, que la Suprema Corte, con el debido respeto emite esta opinión un extranjero, la hace con una finura y lo hace con un comedimiento digno de admiración, sobre todo para quienes, como tu servidor, vienen de un país donde desafortunadamente esa serie de controles se han venido perdiendo. Y es precisamente el uso de módulos monetarios para la reexpresión de valores relativos a tributos. Es un buen indicador de todo este proceso que va más allá de lo estrictamente tributario. En Venezuela, la llamada unidad tributaria, concebida como un módulo de valor para el reajuste, una cláusula de reajustabilidad de expresiones monetarias de todo tipo en la obligación tributaria en el sentido estricto y en todas aquellas obligaciones que la rodean, inclusive para la determinación de tipos y de sanciones tributarias, entró en vigencia con la reforma del Código Tributario de 1994. Ya para ese momento la Constitución venezolana establecía en términos absolutos lo que todavía hace a guisa del Pacto de San José, de la Convención Americana de Derechos Humanos, el valor absoluto del principio de irretroactividad de la ley, con la sola excepción de la ley penal más benigna, con las reglas pues comunes a todos nuestros derechos. ¿Qué significa esto en la práctica? Y así se la entendió al menos desde 1994. La obligación, la sanción tributaria, por sus características, por el hecho de ser una pena, requiere previsibilidad plena, tanto en obligaciones, tanto en el contenido de lo que se debe, como en soluciones, en
¿cómo se va a satisfacer la obligación derivada de la comisión del ilícito? De lo cual se deduce, en principio se deducía, y así lo entendió la doctrina, y alguna jurisprudencia muy escasa, la correspondencia plena entre el contenido de la obligación y el medio de pago. Por lo cual en la práctica, si bien la unidad tributaria se utilizó para reexpresar automáticamente los valores en las distintas leyes tributarias y penales tributarias, este valor quedaba congelado, como decía el doctor Jabada hace apenas unos minutos, al momento de comisión del ilícito. Con lo cual, el régimen jurídico aplicable es el del momento de comisión, a menos que una ley, dos eventos. Uno, la ley posterior, más benigna, o supuesto dos, una fluctuación del índice de precios al consumidor, que era la medida de valor que servía de expresión de la unidad tributaria, al igual que lo hace la unidad de valor tributario, según entiendo, de los párrafos finales de Vidal. Era la única manera en la que este valor podía sufrir una modificación que implicara una alteración del régimen existente. Con esta situación llegamos a 2001. En 2001 se modifica el Código Orgánico Tributario para modificar el tipo de la defraudación e incluir un umbral de, como tú muy bien lo señalaste, 2.000 unidades tributarias. Se dio la discusión en su día, tu servidor escribió algo por allá por la prehistoria en 2002 sobre el tema, bueno, básicamente la discusión a la que hacía referencia el doctor Dálora. Bueno, ¿qué es esto? Esto es un elemento material del tipo objetivo, esto es algo que debe estar comprendido en el dolo de la gente. El dolo de la gente tiene que tener conciencia de que él está defraudando 2.000 unidades tributarias o un número X de bolívares que después en la conversión se equivalen a 2.000 unidades tributarias o más. Primer problema. Y segundo problema, bueno, suponiendo que esto está comprendido en el dolo de la gente, ¿cómo afecta a esa situación la modificación ulterior del valor de la unidad tributaria por efecto de la inflación? Hoy día, sobre todo para la enorme comunidad que, con mucho agradecimiento por parte de mis compatriotas, la enorme comunidad de venezolanos en Argentina conoce bien la situación de inflación que se vive en Venezuela. Que ya tenemos desde hace aproximadamente unos 5 años la inflación más alta del mundo, y donde la inflación acumulada ya es de alrededor de 18 millones de por ciento. Esto a grandes rasgos. Entonces, el problema allí se plantea, bueno, ¿qué efectos tiene esto? Está comprendido que el dolor de la gente es una mera condición objetiva de punibilidad. ¿Y cómo aplica la ley penal más benigna? Allí, la discusión doctrinal concluyó, a grandes rasgos, que en este caso, en la medida en la que no hay, en la que la previsibilidad del contenido de la obligación se bifurque, donde se sabe que debo 2.000 unidades tributarias, o que a partir de 2.000 unidades tributarias hay delito, pero no sé en cuánto se va a traducir eso al momento de aplicación de la sanción. Porque valga añadir que en el Código de 2001 se agregó una norma, hoy todavía existente, donde se rompe la retroactividad de la ley más benigna y se establece un salvoconducto a la administración tributaria para que ésta aplique ya no el valor de la ley de la unidad tributaria al momento de comisión, sino al momento de cumplimiento de la pena, al día del pago, lo cual en una economía hiperinflacionaria da como resultado incrementos. Hace poco se hacían los cálculos de 5 millones, 6 millones, 7 millones de por ciento en la sanción por la simple falta de presentación de una declaración. Ya por allí se ven cuáles son los efectos que una situación como esta puede traer si no tratada con el rigor del caso y sin el adecuado control judicial, que creo que es una de las mayores enseñanzas que por lo menos desde el punto de vista de derecho comparado nos deja Vidal. La doctrina ante este escenario señaló, bueno, esto lo que es una ley penal en blanco al revés, sobre la base de la cual
la corrección o esta pretendida corrección monetaria, luego de ocurrido el hecho castigado, viola la retroactividad por contradecir previsibilidad y certeza. Desafortunadamente, la situación en Venezuela fue para peor por la sencilla razón de dos cosas. Primero, el ajuste del módulo monetario antes a través de un acto condición o un acto o de estos que se llaman actos administrativos conjuntos dictaban la administración tributaria junto con el Congreso, con la Comisión de Finanzas del Congreso, pierde ese carácter de control por parte del Congreso y pasa a ser dictado solo por la administración tributaria, y esta lo adapta simple y llanamente a sus necesidades recaudatorias. No hay vinculación entre el valor oficial del módulo monetario y la reexpresión por inflación. Pasa a ser un mero índice recaudatorio que sirve, con el que se juega en más o en menos a favor de la mayor o menor recaudación según la circunstancia que mejor favorezca a la administración. Y en esto hay elementos anecdóticos, incluso de mala copia, y eso lo digo con el perdón y el respeto de mis queridos amigos argentinos, una mala copia de los acuerdos de coparticipación federal argentinos. Se hicieron un invento en materia de sanciones municipales y se sesgaron, separaron el uso de un módulo único que era la unidad tributaria y lo dividieron en tributos federales, la unidad tributaria, y en tributos locales acudieron a una criptomoneda estatal llamada el petro. Básicamente un invento que sin virtualidad alguna y que básicamente buscaba apuntalar, darle desahogo a la política del Estado del poder en Venezuela en el contexto de las sanciones económicas de los Estados Unidos. Y esta situación finalmente, para no abusar de la generosidad del tiempo y de la oportunidad que me das, Cristian, termina haciendo catarsis, explota con el código de 2020, donde se abandona la unidad tributaria y pasamos a la llamada moneda de mayor valor, una bolsa de monedas, dinar jordano, el euro, el peso argentino, el dólar, etcétera, definidas arbitrariamente por el Banco Central, y en función de la cual aquella que tenga el contravalor con el bolívar más elevado, o sea, la que sea más cara respecto del bolívar, el día que el contribuyente debe hacerse efectiva la sanción, será la unidad, el monto, el valor finalmente aplicable para la determinación de la pena, de la sanción pecuniaria aplicable, más no esto por interpretación incluso jurisprudencial, más no de la determinación, sea del elemento de tipo o de la condición objetiva de punibilidad de la defraudación, porque de acuerdo con la interpretación de la administración tributaria y de los tribunales, esta condición queda congelada al momento de la comisión del ilícito por razones de política fiscal, recordándonos aquel discurso de las velocidades del derecho penal de Silva Sánchez, recordándonos aquello de la necesidad de la eficiencia del modelo sectorial de gestión de la que hablaba el célebre profesor español. Con lo cual, en nuestro caso, sobre todo por el abandono del contrapeso judicial, la unidad tributaria, que comenzó siendo un mecanismo para dar estabilidad en el tiempo a las leyes tributarias y evitar los conflictos en la modificación de las leyes, que son, si lo entiendo bien, el sustrato del caso Vidal, terminó pervirtiéndose y llevada a ser una simple válvula una válvula recaudatoria para el Estado, en olvido, desafortunadamente, de todas las garantías. Este es un resumen apretadísimo, pero bueno, espero que ilustre el debate del auditorio. Muchas gracias, Cristian. Bueno, querido Carlos, muchísimas gracias. Sin duda que has traído a la palestra un montón de cuestiones que disparan un montón de reflexiones
que para ajustarnos al tiempo, hay dos preguntas que les voy a pasar a Jorge y a Francisco, y una que va a ser, pidió la palabra el doctor Lancilota, si las formulamos a las 3 y hacen un redondeo final, ustedes respondiendo cada uno por su lado. La pregunta quizás para Francisco, que trató la parte sustantiva, es si, considerando que la unidad de valor tributaria sea la solución, ¿te parece constitucional que sea el Poder Ejecutivo el encargado del movimiento de la variable de ajuste, de fijar la variable de ajuste de dicha unidad? Eso por un lado. Y para Jorge hay una pregunta en relación a que el fallo Vidal, si bien la Corte le da cierta expansión, en algún momento claramente lo limita al régimen penal tributario. Sin embargo, la resolución general de la Procuración General abarca a los delitos aduaneros. La pregunta aquí sería si, pese a este ensanchamiento de la resolución de la Procuración General de la Nación, sería aplicable, vos entendés que sería aplicable y, por lo tanto, las figuras de contrabando, muchas de ellas por un tema cuantitativo, podrían pasar a ser infracciones. Y ahora sumo, Fabricio, tu pregunta y ya le damos a los expositores para el cierre con sus respuestas. Muchas gracias, Cristian. Es una consulta para el doctor Dálvora que abordó la problemática de la naturaleza jurídica de los montos. Le pregunto si usted cree que la Corte soslayó esta discusión en este fallo Vidal. Yo tengo la sensación de que sí. A mí me da esa sensación. Esto lo digo, capaz que su respuesta directamente sí, esto se lo digo en el contexto de que la discusión acerca de naturaleza jurídica, mucha doctrina y mucha jurisprudencia creo que ha sido sobrevalorada. Y a mí me da la sensación de que la Corte justamente la soslayó, pero aún así yo sigo considerando que esta distinción puede llegar a cobrar bastante importancia ante justamente la legislación de la unidad de valor tributaria o de una unidad equivalente. Gracias, Fabricio. Bueno, Francisco, si querés responder ambas preguntas tan vinculadas incluso. Bueno, a ver, yo creo, la primera que vos mencionabas, Cristian, que la unidad de valor tributario, en principio, si la traspolamos al sistema penal tributario, va a terminar funcionando, o debiera terminar funcionando, quiero ser muy preciso en las palabras, como una ley penal en blanco. Requerimiento que la Corte Suprema ha admitido como constitucional, en tanto y en cuanto la pena está perfectamente determinada en una norma de jerarquía superior como es la ley, se delega en una instancia legislativa la fijación de algún aspecto del precepto de la norma. No tengo clarísimo, porque no soy tributarista y solo soy penalista, que no estemos en el límite de la indeterminación de la pena. Pero si vamos por la ley penal en blanco, la Corte ha dicho que este es el umbral de constitucionalidad. Y Fabricio, tu pregunta, no la anoté, discúlpame, porque me quedé pensando en lo que tenía que contestarle a Cristian. La repito, no, yo le pregunto a usted, si usted cree que a pesar de que yo no considero esto, pero digo, lo importante es lo que dice la Corte, si usted cree que la Corte soslayó la diferencia entre condición objetiva de punibilidad y elemento del tipo, cuando pareciera ser algo bastante importante en este marco de discusión, porque muchos justamente igualaban la posición de que no se aplicaba la ley penal más benigna con el concepto de condición objetiva de punibilidad. Digo, esto no es una traspolación matemática, por supuesto, este razonamiento que estoy haciendo, pero yo creo que la Corte lo dejó de lado, pero quería saber su opinión, obviamente. Yo creo que la Corte lo deja de lado, hace una referencia que solo aborda los aspectos de alcance federal y no lo que tiene que ver con la ley común, y me llamó la atención, y lo comentábamos antes de empezar esta conversación con Cristian y con Jorge, casi todas las referencias a la condición objetiva de punibilidad o a los límites cuantitativos están entre comillas. Fíjate en el fallo, o sea que la Corte no está entrando a definir, pero está señalando que hay algo que no lo refiere en términos técnicos, sino porque adopta la terminología que se viene utilizando, independientemente de que le parezca correcto o no. Hay un instrumento, me parece, en su momento, uno de los jueces del Tribunal Oral en lo Penal Económico, Diego García Berro, hizo para la UCA de Buenos Aires su tesina sobre la significación dogmática
de los límites cuantitativos en la ley penal tributaria. No tiene desperdicio, está en internet y vale la pena, es una confirmación de la opinión que... O sea, yo creo que la dogmática tradicional está orientada a que si figura en la ley desde el principio son elementos del tipo objetivo y si son agregados posteriores son condiciones objetivas de punibilidad. El problema es que el punto de partida en la casuística más utilizada tanto por abogados como por contadores es la ley penal tributaria, donde en la 23771 empezó siendo una condición objetiva porque es un parche posterior a la sanción originaria, y después la doctrina, la jurisprudencia y todo lo que estaba, sobre todo fallos de primera y de segunda instancia que estaban pensados para la condición objetiva, por ahí se replican o se utilizan con un sentido dogmático cuestionable. Esto mismo se reedita en la ley 25246 de Navado. La verdad que cuando vi que la 27430 avanzaba con la idea de la unidad de valor tributario, me pareció una posibilidad interesantísima para hacer frente a un problema acuciante, pero me preocupa cómo termina instrumentándose para que claramente sea la conformación de la ley penal en blanco y no terminar, como nos contaba el doctor Carlos Boefe, una indeterminación que sería contraria a los límites constitucionales. Coincido, muchas gracias, doctor. Bueno, gracias Fabricio, gracias Francisco por tu respuesta. Jorge, te quedó ahí la pregunta sobre la resolución de la Procuración del 2 del 11 y su proyección al campo aduanero. Jorge, tenés muteado no te estamos escuchando. Estaba como corresponde muteado, disculpe. No. Yo creo que la lectura detenida del considerando 21 de la Corte me permite decir que no solo es no aplicable en temas aduaneros y de materia penal económico, sino que antes de aplicarla un juez penal económico en materia penal tributaria tiene que hacer un análisis de si realmente no existen algunos elementos que integran la causa o pueden integrar la causa que superen el monto. O sea, lo que en otras palabras está diciendo la Corte en este considerando 21, en mi criterio y por mi interpretación, es no hagan rechazo in limine. Analicen antes de aplicarle el principio de ley penal más benigna para ver si se supera o no se supera ese monto. Y esto es válido para los temas penales tributarios. La Corte creo que acá se refiere exclusivamente al tema penal tributario, no lo hace extensivo a otros, porque si no lo hubiera hecho alguna referencia específica, tanto algo del penal cambiario, con la cita Cristalux para mí no es suficiente, para ninguno de nosotros es suficiente, con la cita. Y tampoco hace referencia a los delitos que pueden surgir dentro del Código Aduanero. Por eso yo creo que esto es específico para el tema de la ley penal tributaria. Desgraciadamente, ¿no? Porque entiendo que una oportunidad como esta debería ser ampliada para todos los supuestos de penal económico. Ya que estamos en este tema, ocurre lo mismo, porque la inflación es inherente a nuestro país y no se puede manejar por vía judicial. Podría haber solucionado y dado un criterio general. Yo creo que esto es exclusivo para lo que llamamos penal tributario, nada más. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, hay muchísimas cosas que agregar, pero el tiempo ya estamos sobre la hora, considerando 21 ahí claramente da para mucho, porque también da la pauta de que la Corte dice no se apure, que el monto todavía puede aumentar, porque en definitiva es lo que está diciendo, entonces nos lleva al tema allí de la cuestión procesal, la determinación de oficio, fallo Almeida y toda esa cuestión de la incidencia del debate sustantivo ante el juez penal, fallo Lieberman de la Cámara Penal Económico, pero bueno, sin dudas queda todo trazado para otro encuentro sobre esto que sin dudas es apasionante el encuentro de estos temas. Así que bueno, por mi parte, agradecerles especialmente. Sí, Francisco. Una sola digresión porque para ser entretenido esto para los que nos están escuchando.
Yo, respetuosamente, no estoy de acuerdo con Jorge en el sentido de que esto solamente se limita al régimen penal tributario. La Corte hace todo un desarrollo diciendo que los principios generales del derecho funcionan de acuerdo a lo que establece el propio código en el artículo 4 del Código Penal, cuando dice se aplican a todas las leyes penales especiales en tanto lo disponga lo contrario. Y además me encantaría poder interpretar, admito la inquietud de Jorge, que esta es doctrina general, porque es un principio importantísimo que tiene jerarquía constitucional desde el año 94, además. ¿No? Jerarquía supranacional en los tratados internacionales. Gracias, Francisco, y gracias a la doctora Linares por la pregunta, que se iba a poner picante el panel ahí, pero bueno, lamentablemente nos tenemos que ir. Aprovecho, por supuesto, para expresarles mi profundo agradecimiento a Francisco, a Jorge, a Carlos, allí que ya es casi hora de la cena en Portugal, así que bueno, muchísimas gracias, y a todos ustedes que nos han acompañado, a ITEP Sur y al Centro de Estudios de Derecho Penal Tributario de la Facultad de la Universidad Católica de Rosario. Así que muchísimas gracias por todo y hasta la próxima actividad. Nos estamos viendo, muy agradecidos a todos ustedes. Gracias a Hasta luego, ustedes. gracias.